Bueno, entonces damos continuidad a nuestras charlas del embolismo pulmonar agudo y el siguiente tema que vamos a ver es la fisiopatología del embolismo pulmonar. Entonces, una cosa muy importante con respecto a la fisiopatología es la alta carga que representa la presencia de trombos para el corazón derecho. Vemos aquí como toda esta cantidad de eventos que van a producir el compromiso en el paciente que tiene embolismo pulmonar está básicamente determinado por ese incremento de la poscarga y todos los eventos retrógrados que esto produce sobre el corazón derecho. Entonces es muy conocida esta gráfica que muestra la forma de progresión de los eventos cuando es alta la carga trombótica. Digamos que hay que tener en cuenta que si ustedes revisan su anatomía, yo me acuerdo mucho que el libro de anatomía de Moore decía que una de las funciones del pulmón es depurar la circulación sistémica de trombos. Me parece bien interesante esa definición como función del pulmón, teniendo en cuenta que el embolismo es un estado patológico. De todas maneras, hay que tener en cuenta que el pulmón tiene un sistema fibrinolítico incrementado con respecto a la circulación sistémica, que puede posibilitar que sea manejado de una mejor forma los episodios embólicos a este nivel que lo que ocurre en la parte sistémica. Entonces vemos como la serie de eventos que van produciendo una carga de trombos alta es que se incrementa la poscarga, se produce dilatación retrógrada del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia, el aumento de la tensión de la pared del ventrículo derecho produce la activación neurohormonal, también puede llevarse un proceso de inflamación miocárdica, incremento de la demanda de oxígeno, eventualmente hay cortocircuitos arteriovenosos intrapulmonar, se abren ciertas zonas que pueden no estar ventiladas y ese cortocircuito pues también va a producir unos eventos sobre la tasa de oxigenación pulmonar sanguínea, discúlpenme. También el aumento de la tensión de la pared lleva a una disminución del flujo coronario con eventos isquémicos del ventrículo derecho, entonces hay una lesión hipóxica. Esto puede llevar a una disminución de la contractibilidad del ventrículo derecho, una caída del gasto cardíaco del corazón derecho, por interdependencia ventricular, cuando está muy dilatado el lado derecho, pues se cae también la precarga del ventrículo izquierdo por desplazamiento del septo, lo que también va a llevar a disminución del gasto cardíaco izquierdo, caída de la presión arterial sistémica, disminución aún más de la perfusión coronaria que también empeora el fenómeno hipóxico coronario que habíamos dicho anteriormente, también una caída del suministro de oxígeno a todo el corazón derecho e izquierdo, y todo esto nos lleva a un choque que es obstructivo, no es un choque cardiogénico, recuérdenlo. El choque del embolismo pulmonar es un choque obstructivo y puede derivar en la muerte. ¿Sí? Entonces esta es la serie de eventos que ocurren cuando tenemos una alta carga trombótica, o también puede llegar a suceder algo muy similar en personas que tengan cardiopatía estructural de base. Es muy importante recordarles la popular tríada de Virchow, que está relacionado con los fenómenos que llegan a desencadenar los episodios trombóticos, inicialmente descritos para lo venoso, pero podrán darse cuenta que también hay algunos componentes que son arteriales o el caso de la fibrilación auricular. Entonces esa tríada está constituida por la lesión de la pared vascular, la estasis circulatoria y el estado hipercoagulable. Entonces, dentro de las causas que nos van a llevar a lesiones de la pared vascular, generalmente puede ser traumatismo directo o indirecto, la cirugía, las punciones venosas, la irritación química por los productos que podemos estar instilando dentro de la parte venosa, la presencia de válvulas o cirugías valvulares, la aterosclerosis
Y la aterosclerosis, miren cómo es un componente arterial y pues catéteres, básicamente. Dentro de las situaciones que están vinculadas con la estasis circulatoria, pues el caso típico es la fibrilación auricular y lo que pasa en la auriculilla. Eventualmente puede también producirse trombos del lado derecho auricular, entonces eventualmente, aunque no es muy frecuente, también puede llevar a embolismo pulmonar, una causa diferente de la trombosis de los miembros inferiores. Cuando hay disfunción izquierda, pues también pueden formarse trombos dentro del ventrículo. Pero para lo que nos interesa del parte del embolismo, tenemos la inmovilidad o la parálisis. Entonces, dense cuenta ustedes cómo las personas que han sido, tengan traumas craneoencefálicos, traumas raquimedulares, enfermedades neurológicas avanzadas, caen dentro de todo este aspecto. Las fracturas, los viajes largos por avión o por tierra, que hablan a partir de las algunos hablan de 6 horas de inmovilidad, ya incrementa el riesgo de trombos. Inicialmente se hablaba de 12 horas. La presencia de insuficiencia venosa que se relaciona con estasis, la presencia de varicis, la obstrucción venosa por tumores, por la obesidad, o el mismo embarazo, el útero grávido produce una obstrucción de la cava. Y miren ustedes, una de las recomendaciones de el decúbito lateral derecho para las mujeres embarazadas tienen también esta implicación, el favorecer el retorno venoso. Dentro del estado hipercoagulable, entonces tenemos dos condiciones muy importantes: aquellas que son adquiridas y aquellas otras que son determinadas genéticamente. Miren ustedes cómo todos estos aspectos que están aquí copiados son inicialmente los estados hipercoagulables adquiridos, y al final aparece la trombofilia, de la cual les voy a hablar más adelante. Entonces tenemos como causas de estado hipercoagulable los tumores. Dentro de los tumores, entonces tendremos el síndrome antifosfolípido, como también ocurre en las enfermedades autoinmunes. El embarazo y el periodo periparto, existen también unos estados de alteración de la coagulación que favorecen la trombosis, no solamente la inmovilización de la paciente o la estasis circulatoria. El uso de estrógenos o algunas otras tratamientos hormonales que pueden ser no solo estrógenos, entonces fitoestrógenos, terapias de reemplazo renal, terapias de reemplazo hormonal, discúlpenme, también otros tratamientos antiandrógenos que, por ejemplo, para el cáncer de próstata favorecen la trombosis. Entonces las hormonas sexuales son muy importantes en este aspecto. La presencia de traumatismo o cirugía, entonces vemos como en traumas sobre todo de huesos existe la liberación de factor tisular a la circulación sistémica, y esto favorece la trombosis. Entonces miremos cómo el trauma, el compromiso también quirúrgico de los huesos, sobre todo cadera y rodilla y columna, están ligados con estos fenómenos desencadenantes de hipercoagulabilidad, y obviamente también tienen un componente de inmovilidad. Las enfermedades inflamatorias intestinal, entonces la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa también tienen un alto riesgo de trombosis. El síndrome nefrótico por pérdida de los factores anticoagulantes naturales. La sepsis también induce estado hipercoagulable. Bueno, por otro lado, entonces tenemos la trombofilia, que es la agregación congénita a hacer trombosis, en contraste con la hemofilia, que es la agregación para sangrados. Entonces, ¿a quién debemos pensarle trombofilia? Las personas que tengan trombosis a edades tempranas, por debajo de 50 años, episodios de trombosis a repetición, trombosis en sitios inusuales, y pacientes que tengan historia familiar de enfermedades de este tipo ya diagnosticadas. ¿Cuáles son entonces esas enfermedades que nos interesa conocer? La más importante de todas es el factor 5 de Leiden. Es una mutación en la cual el factor 5 no puede ser inactivado por la proteína C, por una mutación puntual en el sitio donde se realiza ese clivado. El factor 5 es la causa más importante del fenotipo que se llama resistencia a la proteína C,
O sea, el factor 5 no puede ser inactivado por la proteína C, pero hay otras causas infrecuentes diferentes al factor 5 de Leiden, pero tenemos que saber que se manifiesta por la misma presentación fenotípica. La mutación de la protrombina, que existe una mutación puntual en esta posición, la 20210, cambia la guanina por adenina, y esa mutación también hace que no se inactive la trombina. Entonces hay un fenómeno trombótico incrementado. Y el déficit de proteína S, déficit de antitrombina y déficit de proteína C. Esos tres pueden estar presentes hasta el 10% de los pacientes con trombofilia. El factor 5 de Leydig puede estar presente entre el 30 y 40% de los pacientes que tienen trombofilia, y la mutación de la protrombina puede estar presente en el 20%. Si nos damos cuenta, los números no cuadran porque no alcanza a sumar el 100%. Hay una cantidad de casos en los cuales no se puede determinar con exactitud cuál es el factor genético que está produciendo la trombofilia, pero es un área de mucha investigación. Miren ustedes cómo estas mutaciones puede ser tan alto su prevalencia como hasta el 52% de los casos de enfermedad tromboembólica venosa. Entonces aquí tenemos la vía de la coagulación, y aquí en esta parte están expuestas la vía de los anticoagulantes. Entonces vemos nosotros como el anticoagulante natural más importante es la proteína C, además de la antitrombina, que la antitrombina secuestra estos factores e inhibe la cascada de la coagulación, mientras que la proteína C principalmente actúa sobre el factor 5, inactivándolo, ¿sí? Entonces estas son las dos partes más importantes donde se dan esos trastornos genéticos. Entonces, como les había dicho, el factor 5 de Leiden es un factor 5 que no se puede inactivar por la proteína C. La mutación de la protrombina es una mutación en la cual la trombina generada permanece todo el tiempo activa y no es posible inactivarla. La ausencia de antitrombina, de proteína C y proteína S, pues también inducen trombosis. ¿Listo? Entonces miren, aquí les estoy mostrando la parte genotípica como fue presentado en el trabajo original. Pues es algo, pues está traducido, pero es como fue presentado en 1996, la mutación de la trombina. Esto es lo que ocurre, cambio de un aminoácido por otro aminoácido ahí en la protrombina. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo más prevalentes, vemos entonces esta tablita muy interesante del 2003 en Circulation, que habla de 3 grupos de riesgo. Entonces tenemos factores fuertes que tienen un riesgo de más de 10 veces, los factores de riesgo moderado que están entre 2 y 9 veces, y los factores de riesgo débiles que están por debajo de 2. Nos damos cuenta cómo las fracturas de cadera o la cirugía a este nivel y rodilla son las más importantes, son de las más frecuentes. La cirugía mayor, el trauma mayor y las lesiones de la médula espinal tienen varios factores desencadenantes para la trombosis, y miren cómo su factor de riesgo es muy alto. Los moderados, entonces tenemos las artroscopias de rodilla, catéteres venosos centrales, quimioterapia, falla cardíaca o respiratoria crónica, sobre todo cuando está hospitalizado, los tumores malignos, anticonceptivos orales, los eventos cerebrovasculares, que produzcan parálisis, el embarazo hiperperio, el embolismo, la presencia de embolismo previo, y la trombofilia, miren cómo son de riesgo moderado. Y los débiles, el reposo por más de 3 días, reposo prolongado, ancianos, obesidad, varices y embarazo, pero en el estado anteparto, no el puerperio, que es mucho más alto. Me pareció interesante esta también lista de factores de riesgo divididos como idiopático, primario o no provocado. Miren ustedes cómo estos factores son los que pueden llegar a relacionados con la trombosis no provocada. Entonces miren cómo los de edad alta, los viajes, la trombofilia,
La obesidad, el tabaquismo, hipertensión, síndrome metabólico y polución del aire puede relacionarse hasta cierto punto con la trombosis no provocada. Y miren que son cosas que habitualmente no tenemos mucho en cuenta. Dentro de lo secundario, pues tenemos ya lo que habíamos dicho anteriormente en la diapositiva anterior. Dentro de los antecedentes, entonces, tenemos la necesidad de pensar que los aspectos médicos, como la presencia previa de trombosis venosa o embolismos previos, el que ya haya sido diagnosticada alguna hipercoagulabilidad de cualquier tipo, la presencia de enfermedades autoinmunes y cáncer, y dentro de enfermedades autoinmunes pues tenemos que hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal, de, además de las infecciones, y miremos cómo dentro del contexto del COVID uno de los factores que desencadena la muerte de manera importante son los trombos y el embolismo pulmonar. Dentro de los antecedentes quirúrgicos tenemos que saber que cualquier cirugía mayor representa un riesgo de embolismo pulmonar. En especial aquellas cirugías que comprometan el aspecto vascular, la columna, sistema nervioso central, cadera y rodilla son las que más importancia clínica tendrán. Los traumas también dados sobre esta zona, ¿sí? Los traumas de huesos largos, de cadera, trauma cráneoencefálico y trauma de raquimedular, pues serán los más importantes también, así como también la lesión directa de las venas, que por ejemplo una herida por arma de fuego y la onda expansiva puede llevar a trombosis a ese nivel. Dentro de los antecedentes ginecostétricos pues tenemos el embarazo y el puerperio. El uso de anticonceptivos hormonales pues también será importante. Eventualmente también la presencia de cáncer ya diagnosticado de cervix o de endometrio, veamos que también puede desencadenarlo. En los fármacos de interés entonces tenemos los estrógenos, terapias hormonales de diferente tipo, algunos quimioterapéuticos como por ejemplo el bevacizumab, que está fuertemente relacionado con trombosis. Las vacunas, y miren ustedes cómo la vacuna de Janssen y la vacuna de AstraZeneca ha sido ligado directamente con la presencia de trombosis. Y dentro de la historia familiar, pues tenemos esas personas que ya hayan sido diagnosticadas con déficit de proteína C, S, antitrombina, factor 5 de Leiden o mutación de la protrombina, hace que también tengan ese riesgo. También lo mismo ocurre con el síndrome antifosfolípido, y pensemos también en lupus, otras enfermedades autoinmunes o cáncer, dentro de las posibilidades que nos pueden ayudar dentro de la historia. Entonces aquí les presento pues lo que está ligado con el síndrome antifosfolípido. Vemos aquí los tres componentes que están relacionados con el diagnóstico del síndrome antifosfolípido. Entonces estamos en esta parte, la presencia de pruebas de laboratorios que están determinadas por la actividad inflamatoria de las células. Entonces la presencia de anticoagulante lúpico, anticuerpos antifosfolípidos, más alguno, bueno, de los otros dos. Entonces la presencia de trombosis o pérdidas fetales a repetición, hay que tener en cuenta que esas pérdidas fetales deben ser por insuficiencia placentaria, por principalmente trombosis. Entonces miren cómo confluyen en los anticuerpos antifosfolípidos la presencia de inflamación, daño vascular, trombosis y pues bueno, complicaciones del embarazo en el caso de las mujeres. El mecanismo fisiopatológico que produce el síndrome antifosfolípido está ligado con anticuerpos contra la beta-2-glicoproteína 1, y eso está ligado con la vía de la fibrinolisis. Entonces lo que hay es un favorecimiento de la tendencia de trombosis, que aquí pueden ver cómo está eso relacionado con los aspectos de la fibrinolisis. ¿Listo? Entonces, bueno, damos finalización a esta parte de la charla. Esto es lo de fisiopatología.